¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, hermanitos, una vez más tengo el privilegio de estar aquí en esta iglesia amada del Señor Jesucristo, compartiendo las verdades que el Señor me ha enseñado. Amén. Vamos a orar y darle gracias al Señor, hermanos, por este privilegio tan grande que tenemos de reunirnos como su pueblo. Amado Dios, Padre hermoso, una vez más, Señor, te damos gracias, Señor, por esta bendición tan grande, Señor, de ser parte de tu pueblo. Por esta bendición tan grande, Señor, de ser parte de tu reino, por esta bendición tan grande de tener una iglesia local, que yo la siento que es mía, que hago parte de ella, Señor, por sentir que tengo una familia espiritual. Gracias, Señor, por tener unos hermanos que me ayudan en mi crecimiento espiritual. Gracias, Señor, por tener un pastor que me ayuda en mi crecimiento. Gracias, Señor, por tener un grupo de líderes que me ayudan en mi edificación. Gracias, Padre lindo. Gracias por esta iglesia, palabras de vida eterna, Señor, en la cual tú nos has puesto, Padre hermoso, para honra y gloria de tu nombre. Aquí estamos, Padre lindo, necesitados de ti, necesitados de tu preciosa palabra, Señor, de todo lo que tú nos quieres enseñar y hablar en esta hora, Señor. Que mis palabras sean los deseos de tu corazón, Señor, para cada uno de nosotros, y que podamos salir edificados todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, también quiero dar un saludo a los hermanitos que no pudieron venir presencialmente por uno u otro motivo, pero que están juiciositos en su casa conectados. Bueno, hermanos, yo vengo enseñando sobre las bienaventuranzas desde hace ya un par de meses, ya casi, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo, no, hermanos? Se acabó este año, hermanos. Y veníamos hablando de las bienaventuranzas y empezamos desde el capítulo 5, versículo 1 en adelante, y empezamos en el capítulo 3 con bienaventurados. ¿Cuál es la primera bienaventuranza, hermanos? Sí, hermanos, hay que estudiar la Biblia. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y vimos que es un pobre en espíritu. Vimos que este es como el paso a paso de esas personas que son parte del reino de los cielos, y el Señor va a mostrar las características de esos hijos de Él, de los que son parte del reino de los cielos, y qué es lo que Él espera de nosotros. Y también dijo que bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ya vimos que no es un llanto por cualquier cosa, sino es un llanto por esa condición espiritual pobre. Y serán consolados como, hermanos, con el perdón de Dios, con la misericordia de Dios. Luego vimos bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vimos también bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí ya vemos cómo empieza a sentir una nueva vida ese creyente, y ya siente hambre, es por llevar una vida justa delante del Señor y de las personas. Luego vimos bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y la semana antepasada vimos bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y hoy vamos a ver bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Y vemos que aquí la palabra dice bienaventurados los pacificadores, y habla de la paz, ¿cierto? Y la paz, nosotros lo que más escuchamos cuando hablamos de la paz, de lo que habla la Biblia, tenemos una palabra muy conocida que es shalom, ¿cierto? Y que los judaizantes la usan mucho para saludar a las personas. Y esta paz en hebreo, shalom, significa como a ese saludo deseando un bienestar, que habla de deseando buena salud, buen reposo, buena tranquilidad. Pero el Señor aquí está hablando de pacificador, que es otro contexto de la palabra paz, y en hebreo es una palabra que parece un trabalenguas, hermanos. Es eirenopoi oí. ¿Sí ve la palabra? Irenopoi oí, quiere decir reconciliador. Y se refiere a personas que buscan reconciliar a aquellos que están en conflicto. Y
la paz, hermanos, fue esa armonía que se rompió en el Edén, esa armonía que había entre Dios y el hombre por causa de la incredulidad del hombre, por su pecado. El hombre entró en conflicto con Dios. El hombre ahora se hace enemigo de Dios. No es que Dios se haya querido hacer enemigo del hombre, fue que el hombre se hizo enemigo de Dios por no creerle y rompió esa relación de paz con Dios. Y desde el huerto del Edén hasta nuestros días, hermano, el hombre ha vivido sin paz, ha vivido en guerras. Cuando no hay guerra aquí, la hay en otro lado, ¿sí o no? En todo lado en este momento hay guerra en Ucrania y no sé en qué otros países más están en guerra, hermanos. Israel está en guerra también con Hamas y con los del Líbano, creo que es. Y siempre ha habido ese estado caído de donde hay ausencia de paz, hermanos. Y aunque el hombre ha hecho muchos esfuerzos universales, ¿no? En todas partes por tener una paz universal, no lo ha logrado. Y se han creado organizaciones como las Naciones Unidas, que son las que procuran la paz en esos países que viven en tanto conflicto. Y de hecho nuestra nación, yo creo que una de las naciones que más pronuncia la palabra paz es Colombia. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es una nación que tiene mucho conflicto, hermanos. Hoy escuchaba que hay más de 30 grupos ilegales, hermanos, que nos traen angustia, dolor de patria y no hay paz. Y desde que yo me acuerdo, hermano, desde que tenía por ahí 20 años, que es cuando uno comienza a ponerle más cuidado a las cosas del país, ¿no? Y a escuchar noticias, que fui y presté servicio, hermanos. En nuestro país siempre se ha querido la paz hace muchos años, llevamos 50 años en ese proceso. Y han habido cualquier cantidad de intentos de paz, ha habido cualquier cantidad de acuerdos, pero no se ha logrado una paz definitiva. Y han habido gestores, han habido estos hombres que el gobierno los nombra para esto, ¿no? Los delegados de paz, todo esto. Y llega paz por un momento, pero vuelve el conflicto. Y vuelve. Y el hombre natural busca una paz, pero nunca la va a encontrar, hermanos. Porque ya van ¿cuántos años desde la humanidad de Adán, hermano? ¿Por qué? Porque el hombre quiere una paz sin Dios. El hombre no quiere a Dios dentro del programa de paz. Él quiere una paz por sus propios medios. Y quieren una paz donde cada cual haga lo que él quiera y nadie se le oponga. De hecho, esa es la paz que va a traer el anticristo. Y va a ser una falsa paz, hermanos. La paz que va a traer el anticristo es que él va a abrazar todas las ideologías. Él va a abrazar todas las religiones, él va a abrazar todas las creencias. Si usted quiere adorar el sol y salir allá y arrodillarse a adorar el sol, nadie puede decirle que no. Y todo el mundo, ay, él está allá en su vida espiritual y nadie le va a decir nada. Si el otro dice, yo no creo en nadie, también hay que respetarle y todos vivimos en paz. Y esa es la paz que buscan ellos. Pero es una paz sin Dios, hermanos. Entonces vamos a ver cuál es la verdadera paz y cuáles son los pacificadores de los cuales está hablando el Señor. Porque en el mundo, como le decía, hay muchos delegados de paz, gestores de paz, pero no ha habido paz. De hecho, hay pacifistas que protestan, por ejemplo, cuando estuvo la guerra en Vietnam, salían esos pacifistas a las calles. Hay pacifistas que cuando estaba Estados Unidos en conflicto allá en el Medio Oriente, en Afganistán y todo eso, protestaban, eran pacifistas, pero usted los miraba agarrados con la policía al rato, ¿cierto? Y son pacifistas. Pero el Señor dijo, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y vamos a ver que en la Biblia hay varias referencias de paz. Y una de esas, hermanos, es la reconciliación del hombre con Dios por medio de Jesucristo. El hombre estaba en conflicto, pero en Isaías 9:6 decía que un niño, ¿qué? Nos es nacido, un niño nos es dado,
Y decía que será llamado como su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. O sea, ya estaba profetizado desde Isaías que iba a venir alguien que iba a poner al hombre en paz con Dios. Y de hecho en Romanos 5:1 dice que justificados pues por la fe tenemos que paz para con Dios. Entonces es uno de los términos que utiliza la Biblia para referirse a la paz, que es la paz de la reconciliación del hombre pecador con nuestro Dios a través de Jesucristo. Y vemos que la paz es un elemento esencial en el Nuevo Testamento. Pero hay otra paz que es el orden y la armonía con todas las personas, que de esas también habla la Biblia. En Romanos 12:18 dice, si es posible en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Esa es otra paz. Pero está también ese sentimiento de tranquilidad en medio de la angustia, en medio de la dificultad. Esa es una paz que Dios le da a sus hijos. Eso ya es exclusiva del pueblo de Dios. Es esa paz que está en Filipenses 4 que dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa fue la paz que experimentó Pedro y Silas cuando fueron apresados, ¿se acuerda? Que ellos fueron azotados y los amarraron de los pies en la celda, y ellos ¿qué hicieron? Se pusieron a cantar. Se pusieron a cantar. Ellos nos dirían, ay, aquí estamos, vea, por servirle a Dios. ¿Cuándo iremos a pasar? ¿Cuánto tiempo vamos a parar aquí? ¿No? Ellos se pusieron a cantar y el Señor hizo un milagro. Esa es otra paz que habla la Biblia. Pero vamos a ver que los pacificadores de los que está hablando el Señor son aquellos que procuran la paz. Son aquellos que buscan la armonía tanto con los hermanos como con las personas de afuera y se esfuerzan por esa armonía colectiva, porque la otra ya la recibimos por Dios. Pero también vamos a ver qué tiene que ver con la reconciliación de los pecadores con Dios. Amén. Y entonces una de las características, hermano, de los hijos del reino, de un verdadero cristiano, es que es una persona pacificadora. Amén. Vamos a leer que también esta paz de la que el Señor está hablando, estos pacificadores, no quiere decir que es esa persona que no opina por nada. Dice, yo no me meto en nada para estar en paz. Digan lo que digan. No es aquella persona de que es ajena a todo. De hecho, el Señor sobre ese tipo de paz, Él habló de, vamos a leer Mateo 10 para que ustedes entiendan. Vamos a Mateo 10. Habló sobre eso. De que un pacificador no es aquel que aguanta todo y que está ahí callado y que no opina y no dice nada. Mateo 10, vamos a leer el verso 34 y 36. O sea, ser pacificadores no es aguantarse todo, dice. No penséis que he venido a traer paz en la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos de los hombres serán los de su casa. Entonces aquí suena como incoherente que el príncipe de paz diga que él no ha venido a traer la paz, ¿cierto? Pero aquí está hablando el Señor de que dice que no ha venido a traer paz a la tierra. Está hablando es que los seguidores de él, los que van a creer en él, ahora van a entrar en conflicto, pero con otras personas. ¿Por qué? Por caminar con Dios, por seguir a Dios. Entonces un pacificador no es aquel que escucha que están hablando blasfemias de Dios y se queda callado. Yo para evitar problemas mejor me quedo callado. Un pacificador no es alguien que escucha a un hereje hablar blasfemias de Dios y él dice, no, yo soy un pacificador, mejor me quedo callado. Porque él dice, no vine a traer paz, vine a traer guerra. Pero está hablando de la guerra espiritual que se va a armar entre el pueblo de Dios y las tinieblas. Y dice que los enemigos serán de los de su casa. Y eso pasa cuando una persona convierte al cristianismo, la familia le hace el feo, ¿cierto? Vean lo que le faltaba a unos. Mire lo que le faltaba a la familia. Que llegara un aleluya acá y comienzan a hacerle el feo. Los amigos. Entonces,
cuando una persona quiere vivir en las verdades de Dios, siempre va a entrar en conflicto con otras personas, siempre va a encontrar oposición. Amén. Y las verdades de Dios hay que defenderlas, hermanos. No hay que callarse, pero hay que hacerlas de una manera sabia y pacífica. Amén. Las doctrinas del cristianismo, hermanos, son innegociables. Son innegociables las doctrinas del cristianismo, hermanos, y no podemos callar ante eso. Y ya que la paz proviene solo de parte de Dios, hermanos, eso incluye que hay que defenderla, pero de una manera pacífica, mostrándole a Cristo a las personas. Entonces, un pacificador es aquel que no solo busca la paz en sí mismo y allá los demás miren a ver qué hacen, no, sino que busca que todas las personas a su alrededor estén en paz. Y vamos a Efesios 4, del 1 al 3, vamos a leer en Efesios. Efesios 4, del 1 al 3 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí tenemos el ejemplo de un gran pacificador, hermanos, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le escribe esta carta a los de Éfeso y dice: yo preso en el Señor. Él estaba preso, su segunda prisión en Roma. Y este hombre, estando preso, estaba preso por predicar el evangelio. Aquí se cumple lo que dice el Señor: no vine a traer paz. Él no estaba en paz porque estaba preso. ¿Pero por qué? No estaba en paz con el mundo porque el mundo no aceptaba el mensaje del evangelio. Pero ese hombre, estando allá en prisión, estaba preocupado por la paz de los hermanos en Éfeso. Y les dice: yo preso en el Señor os ruego andéis como es digno de la vocación a que fuiste llamado. O sea, la paz es algo digno del creyente, hermanos. Debe andar en paz el creyente, con todos los hermanos, pero también con los de afuera. No se puede decir que yo tengo paz con la iglesia, pero odio a una persona allá afuera. O me odian las personas allá afuera. No. Entonces dice: con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Hermano, todas estas características de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de soportar, está hablando de personas que son libres de orgullo, hermano. Porque uno de los mayores obstáculos para uno ser un pacificador es el orgullo. Y él nos está diciendo que sean, vea, humildes, mansos. Ya vimos sobre los mansos en la Biblia, ¿no? Que soportan. Hay personas que son difíciles de tratar y hay que soportarlas, hermano. El Señor nos las puso ahí para tratar con nuestro carácter. Y dice que este es un llamado ¿a quién? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? Entonces, ¿para quién es este mensaje? Para todos nosotros, hermanos. Y dice que en el vínculo de la paz, o sea, es toda la iglesia universal. Y no se puede estar en paz con Dios y en discordia con las personas o con los hermanos de la iglesia. Ahí habría una incoherencia. Y puede haber alguien que diga: a mí lo que me importa es estar bien con Dios. Los demás, allá ellos, me resbalan. Si hay alguien que dice que ser cristiano y piense así, pues él es el primero en resbalarle a Dios, hermanos. Porque a Dios no le gusta la discordia. A Dios no le gusta el individualismo. Por eso Dios creó un cuerpo. Y si la persona dice: no, es que yo soy callado, yo soy como retraído, pues Dios para eso lo añadió a la iglesia, hermanos. Para que usted deje eso y sea una persona sociable. Para que sea usted una persona que ame la amistad de hermanos. Para que sea usted una persona que interactúe con la iglesia. Para eso el Señor nos puso a nosotros en un cuerpo, en una comunidad. En las roscas cristianas no está Dios, hermanos.
No pueden haber roscas cristianas, hermanos. Eso es allá afuera. Aquí todos debemos vernos como uno y amarnos todos. Eso es lo que Dios llama. A Dios le encanta la armonía entre los hermanos. Dios repudia la división, hermano, y habla duro contra la división en la Biblia. ¿A quién le gusta la división? ¿A Satanás? Eso fue lo que hizo en el huerto de, antes de, en el huerto del Edén, convencer al hombre para que se dividiera de Dios. Pero antes de eso, él dividió unos ángeles, la tercera parte, dice en el cielo. Él trajo división allá. Vamos a Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Dice la escritura: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y dice que seguid la paz con ¿cuántos? Con todos. Aquí no está hablando que solo con la iglesia. Todos incluye a la gente del mundo, incluye a todos. Hermanos, y la paz va de la mano con la santidad. La paz y la santidad son inherentes, son inseparables, hermanos. En el cristianismo no puede existir la una sin la otra. Y nadie puede decir que anda en santidad, pero aborrece a un hermano. Ahí ya no está caminando en santidad, hermanos. No se puede decir, no, yo ando en santidad, pero la verdad con aquella persona no he podido. Y por eso el Señor dice, que es un versículo muy conocido, aquí se ha enseñado mucho, ¿no? Que si tú traes una ofrenda al altar, pero te acuerdas que tiene algo con un hermano, el Señor le dice, vaya y solucione eso primero. Y eso es importante, hermanos, entender el orden que Dios ha puesto en la adoración. No se puede ser un adorador en espíritu y en verdad si yo no amo a los hermanos, si yo no amo a la iglesia, si no procuro esa armonía, porque el pacificador no solo dice yo amo a todos y estoy en paz con todos, pero ve a otros discutiendo y él dice allá ellos. No, el pacificador procura arreglar eso. Venga, hermanos, ustedes, ¿por qué están disgustados? Cuéntenme en qué les puedo ayudar. ¿Qué está pasando? Y no es ese que dice, sí sabe que Julano y Jusutana están, pero que se dan de las mechas. Ese pasa, deja de ser un pacificador a ser ¿qué? Chismoso. Eso no tiene otro nombre, hermanos. ¿Cierto? Entonces el pacificador no solo procura él estar bien con todo el mundo, sino que todos estén en armonía, hermanos. Entonces vamos a Filipenses, porque Dios espera que sus hijos actúen en humildad como lo hizo Cristo. Filipenses 2, vamos a leer del 5, Filipenses 2, del 5 al 9, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Mire que el apóstol Pablo, una de las iglesias que más amaba era la iglesia de Filipenses. Era una iglesia que esta carta, esa iglesia la fundó el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Y le escribe esta carta cuando también estaba preso. Pablo vivía, como dicen la gente, encanado a toda hora, hermano. Pero por predicar la verdad de Cristo. Y le escribe a esta iglesia, y era una iglesia que había sido muy generosa con él. En la carta él les agradece esa generosidad, les alaba eso, les habla de lo que es el verdadero gozo del creyente, les advierte sobre algunos judaizantes, pero esa iglesia tenía un problema, hermanos. Que la iglesia tenía problemas entre hermanos. Habían hermanos que competían en los ministerios. Si usted lee el contexto de lo que acabamos de leer, el contexto inmediato, el saludo de Pablo ahí es acerca de lo que estaba
ocurriendo mal en la iglesia. De hecho, habían dos hermanas, que era Evodia y Síntique, que no se podían ver, hermanos. Y una había trabajado con Pablo y no se amaban. Entonces él le dice, haya pues en vosotros ese sentir. O sea que hay un llamado a que el creyente debe sentir lo mismo que sintió Cristo, hermanos. Y ese haya es un verbo que está en imperativo, hermanos. ¿Y eso qué quiere decir? Que no es una opción, es un mandamiento, es una orden. Le está diciendo, haya en ustedes, o sea, en ustedes tiene que haber eso, hermanos. El sentir que hubo en Cristo. Y entonces dice que el Señor no se aferró el ser Dios, hermano. Dice que se despojó. ¿Y de qué se despojó? De su gloria. Él le dice en una parte, devuélveme esa gloria que tuve. Pero él no se aferró a eso, hermanos, sino dice que se humilló. ¿Y hasta dónde se humilló el Señor? Hermano, hasta morir como un ampón. Y no lo era, porque la muerte en la cruz era para los peores ampones que había en esa época, hermano. Y él se humilló hasta allá. Entonces, hermanos, ¿por qué nosotros somos orgullosos? ¿Por qué nosotros no solucionamos un problema si lo tenemos con un hermano? Y lo solucionamos de tal forma de que no queda esa cosita ahí que ya lo saludo, pero como que no, sino que vuelve la amistad como era. O de pronto hasta más fuerte. Dice, no, yo era muy amigo de él o era muy amiga de ella, pero desde que me hizo eso, hasta ahí fue. Yo la saludo y le hablo y es mi hermana y la amo. O mi hermano y lo amo, pero no, hermanos. ¿Qué ejemplo más grande necesitamos, hermanos, de ver que Cristo, el que por él y por él fueron hechas todas las cosas, se humilló por nosotros? Entonces, ¿qué ejemplo puede haber más grande que ese? Ninguno, hermanos. Yo no creo que pueda existir un ejemplo más grande al cual yo vea y diga, no, es que vea. No hay un ejemplo más grande. Y como creyentes debemos seguirlos. O sea, tenemos que despojarnos de nuestro ego, de nuestro orgullo, hermano. Tenemos que matar nuestro ego. Matar nuestro orgullo para ser esos pacificadores que caracterizan a los hijos del reino. Dice que serán llamados hijos de Dios. Y ojo acá, iglesia. No dice que ellos se harán llamar, sino que serán llamados, o sea, serán reconocidos por Dios, pero también van a ser reconocidos por otras personas acá. Y van a ver, vea a ese hermano, vea a esa hermana. Esa hermana es como Cristo, ese hermano es como Cristo. Ese hermano lo hemos ofendido, se pone bravo, pero él sigue como si nada, es buen hermano, lo sigue amando a uno, lo sigue saludando, no tiene cosas ahí. Entonces serán llamados, hermanos. Dice, es un verdadero hijo de Dios. Y no que digan, no, él dice que es hijo de Dios y predica bien y todo, pero muy pocos acá lo estiman. Es como un Diótrefes. Entonces, hermanos, el ser una persona que procura la paz con todos hace que la persona refleje el amor de Cristo. Y un pacificador procura la paz con todas las personas que están a su alrededor y se preocupa por la paz de todos los que están a su alrededor. Entonces, cuando usted mire que dos hermanos están en discordia, hermano, Dios por algo le mostró eso. Para que usted actúe como un pacificador y diga, no, yo, allá ellos. Ese es su problema. Eso no es un pacificador. Amén. Y vamos a ver el segundo punto, que un pacificador es otro campo que el que vimos ahorita, que está relacionado con la paz, pero con Dios, o sea, la reconciliación. Y vamos a Mateo 10. A Mateo 10. Mateo 10, versículo 7. Y vamos a leer hasta el 8. Dice, y yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos
echad fuera demonios. De gracia recibiste, de gracia da. Aquí es cuando el Señor está comisionando a los discípulos a predicar el evangelio. Pero me gusta como él termina la orden, dice, de gracia recibiste, de gracias da. Uno no puede dar lo que no tiene, hermanos. Amén. Si usted me pide a mí algo material y yo lo tengo, lo puedo compartir, ¿cierto? Pero si no lo tengo, digo, no, yo no tengo, hermanos. Si me pide plata, no, estoy pelado. Usted tiene que me preste un balón. Ah, sí lo tengo, tenga. O sea, yo no puedo dar de lo que no tengo, hermanos. Y el Señor le está diciendo a ellos que ellos recibieron gratuitamente el evangelio y lo recibieron sin hacer nada. Entonces, de eso que recibimos, de eso es que damos. Y eso de hecho habla también de todo lo que recibimos del Señor, ¿no? Pero está hablando porque el contexto es que los está mandando ¿a qué? A predicar. Dice, eso que ustedes recibieron, de esos dad. Entonces un pacificador es aquel que busca que las personas pecadoras también se reconcilien con Dios. No es que dicen, no, yo ya soy salvo y ellos verán qué hacen. Y no siente como ese amor por las almas. No siente ese deseo de anunciar lo que Cristo ha hecho en su vida. Siente compasión por las almas, un verdadero pacificador. Entonces él quiere hablarle a esa persona de lo que Cristo ha hecho en su vida. Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios. Verso 18 y 20. Perdón. Capítulo 5. Verso 18 y 20 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y aquí dice, y todo esto proviene de Dios. Entonces el contexto de este es el versículo que todos decimos, que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Entonces dice, todo eso proviene de Dios, el nuevo nacimiento. Hemos nacido porque Él nos compartió, por medio de Cristo, esa salvación que necesitábamos, a través de un mensaje que a alguien se le escuchó, ¿no? A alguien le escuchó usted el mensaje de la reconciliación. Dice, y nos reconcilió. Vea las palabras claves que hay acá. Nos reconcilió y dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y dice que es como si Dios rogase a través de nosotros. O sea que cuando usted le está hablando a una persona del mensaje de la reconciliación, o sea, el evangelio, ahí Dios está hablando a través de usted, hermanos. Dios. O sea, ahora, ¿de quién es la responsabilidad de que el mundo se reconcilie con Dios? ¿De quién es la responsabilidad? Diga, mía. No señale al hermano, diga, mía. Si usted ha sido reconciliado, esa responsabilidad es suya y mía, hermanos. Amén. Entonces, no piense que la responsabilidad es de Cristo, porque es que yo leí en la Biblia que dice que el Señor añadía a la iglesia. Ah, no, es que el que añade a la iglesia es Cristo. Entonces esperemos que Él los añada y más bien aquí los discipulamos. No, hermanos. Cuando usted lee ese versículo que dice que el Señor añadía a la iglesia, usted siempre tiene que tener en cuenta el contexto inmediato. Y vamos a ver que un pacificador es alguien que se presta en las manos del Señor para que el Señor añada a las personas a la iglesia. Vamos a Hechos 18. Hechos 18, verso 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche:
no temas, sino habla, no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ahí era en Corinto, donde Pablo iba a ir. Cuando la Biblia dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que han de ser salvos, ¿cómo los añadió? A través de la predicación de Pedro. ¿Y cuántos se añadieron? 3,000 hermanos. Pero el Señor los añadió por el mensaje de Pedro. Y ahora aquí a Pablo lo va a enviar a Corinto y le dice, en una visión, dice, no temas, sino habla, no calles. O sea, para que llevara el mensaje de la reconciliación, le dice, porque yo tengo en esa ciudad mucho pueblo. O sea, había unas personas allá que no habían escuchado el mensaje, pero Dios sabía que iban a creer. ¿Usted sabe cuántas personas pueden haber aquí afuera que son pueblo de Dios que no han escuchado el mensaje? ¿Y a quién cree que les toca ir? A nosotros. Entonces los pacificadores son esos que están prestos a decir, Señor, heme aquí, pero envía a Pablo. No, heme aquí, Señor, yo también quiero ir, ¿cierto? Porque hay mucho pueblo de Dios allá afuera, hermanos, mucho pueblo de Dios afuera, pero quizás no han escuchado el mensaje verdadero, hermanos. Vamos a Romanos 10. Romanos 10, verso 14 y 15. Dice la escritura, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, de los que anuncian ¿la qué? La paz. Hermano, mire sus pies. ¿Son hermosos? Dice la palabra que cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y las buenas nuevas. Pues no es tan literal, hermanos, porque yo sé que aquí hay mujeres que tienen el pedicure y unas uñas muy bonitas y unos pies muy bonitos. Los hombres casi no nos hacemos eso. Pero aquí cuando habla de los pies hermosos no es literal, hermanos. Usted sabe que la Biblia utiliza muchas metáforas, muchas parábolas. Aquí pies hermosos son esos hijos de Dios que caminan a reconciliar personas, hermanos, con Cristo. Esos son los pies que son hermosos para el Señor. Ese es el caminar que Dios quiere para sus hijos. Que esos hijos de Él anuncien el evangelio a aquellos que no lo han escuchado, porque dice, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? Entonces no es como muchos dicen, es que el Señor es el que los añade. El Señor los va a añadir, los va a convencer el espíritu de pecado. Pero se necesita que nosotros no callemos, que nosotros hablemos, que seamos esos pacificadores, esos reconciliadores que caracterizan a los hijos de Dios, hermanos. Estamos más interesados en anunciar otras cosas, hermanos, que el mensaje de la reconciliación. ¿Y sabe qué es lo peor de todo, hermanos? Que hay muchos que han sido reconciliados por el Señor y no saben cómo expresar el mensaje de la reconciliación. Eso es peor todavía, hermanos. Amén. Terminando el discipulado que yo enseño de formando discípulos para Cristo, el Señor me inquietó a hacer un conversatorio con los hermanos de esa clase. Yo les dije, hermano, dentro de 8 días vamos a hacer un conversatorio y usted me va a decir cómo predica usted el evangelio. Me pareció que era muy relevante tratar ese tema en esa formación que estamos dando a los hermanos de la iglesia. Y encontré, hermanos, que hay discípulos de Cristo que no saben explicar el mensaje de la reconciliación y que tienen mucha disposición. Pero hermanos, encontré que son hermanos que saben romper el hielo
ante un incrédulo para entablarlo hacia una conversación espiritual. Lo saben hacer. Saben aprovechar la oportunidad y presentarles a Dios, pero no saben explicarles el evangelio, hermanos. No saben cómo empiezo, qué le digo, qué versículos tengo que saber. ¿Cierto, hermanos? ¿Quiénes están aquí en la clase que estuvieron? ¿Cómo les pareció ese conversatorio? Bonito, ¿cierto? Y les di los versículos que ellos necesitaban. Y hermanos, hay personas que se creen evangelistas y creen que evangelizar es decir a alguien: sonríe que Jesús te ama. Dios tiene grandes cosas para tu vida. Repita esta oración. Yo no veo que Jesús, ni Pedro, ni Pablo predicaran así. En lo que yo he estudiado en la Biblia. Y se creen evangelistas. Y pueda que la persona preste atención y desnude su corazón y le hable y le muestre sus problemas, todo, y usted le diga: Cristo te va a sacar de esos problemas, Cristo va a hacer un milagro en tu vida, y la persona puede que llore, hermano, y le diga: gracias, necesitaba esas palabras. Pero si usted no le explicó el mensaje de la reconciliación, esa persona a usted le movió las emociones, igual sigue separada de Dios. Porque lo único que reconcilia a las personas con Dios es el mensaje de la reconciliación, hermano, no hay otro. No hay otro. Entonces, para yo ser un pacificador de esos, que dice el Señor: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es porque saben cómo fue que se hizo hijo de Dios. Cómo fue que Dios lo añadió a su iglesia y lo hizo un hijo de Dios. Para que pueda enseñarle a otro cómo ser hijo de Dios. Amén. Mira, hermanos, si hay gente que dice: no, es que a las personas no se les puede hablar de pecado, no se les puede hablar del evangelio, hay que llevarlos ahí poco a poco. Eso no enseña la Biblia, hermanos. Y les voy a contar un caso que me pasó a mí hace como 8 o 10 años. Cuando eso me ayudaba un muchacho que el pastor lo conoció, se llamaba Joan, y necesitábamos otro muchacho porque había que pelar un bote. Y el cliente quería que lo pintara, pero quería que lo dejara pelado así totalmente, que desnudo el metal. Y nos tocaba con remover. Le dije: ¿usted no tiene otro muchacho que venga y nos ayude? Porque teníamos trabajo. Y yo ese fin de semana me iba de pesca, ya tenía todo cuadrado para irme de pesca. Dijo: sí, yo tengo un muchacho. Y llegó como un martes o un miércoles a trabajar, y aquel muchacho bien trabajó. Y yo me fui el sábado a pescar. Yo no fui el sábado a trabajar y dejé encargada a la persona ahí para que les cancelara. Pero yo antes de irme le dije al muchacho: ¿se quiere ganar 50,000 pesos este domingo? Me dijo: ¿qué hay que hacer, patrón? Dime, ayúdeme a buscar una casa por ese sector que estén arrendando, que tenga garaje. Búsqueme los teléfonos y yo le doy 50,000 pesos que yo llamo. Dijo: listo, patrón. Y yo me fui a pescar. Cuando llegué el lunes a trabajar, me dice Joan: fulano de tal se mató el sábado. El muchacho. Dije: ¿cómo? Dijo: yo le dije que le daba 50,000 pesos para que me buscara una casa. Yo creí que era que lo había atropellado por ahí un carro, porque él me dijo que tenía una cicla. Me dijo: no, el papá le dijo que fuera a ayudarle a lavar un tanque a un amigo por allí abajo. Y el muchacho se fue a lavar el tanque y se mojaron las tejas y se resbaló y se fue y cayó contra unas varillas que habían ahí en una casa, la reja, y una varilla lo ensartó acá y se murió el muchacho. Yo no lo podía creer, hermanos. Cuando vinimos con mi esposa, lo estaban velando aquí en la funeraria de arriba. Y yo me acerqué, y cuando yo vi a ese muchacho, hermanos, yo sentí una cosa tan fea en mi corazón. Y yo volteé a ver hacia arriba y las lágrimas me salían por chorro, hermanos. Y la gente diría: pero este no lo conocía porque está llorando, tan hipócrita. Y cuando abracé a mi esposa le dije: amor, yo no le prediqué el evangelio a este muchacho. No se lo prediqué, hermanos. Y hay gente que dice: no, a la gente no se le puede decir que es pecadora porque se ponen bravos. Eso no enseña la escritura, hermano. Y tenemos que aprender a exponer el mensaje de la reconciliación, hermanos. Porque si queremos ser hijos de Dios, tenemos que ser pacificadores, dice la escritura. Y eso es
tener una armonía entre todos, pero también llevar ese mensaje de reconciliación a las personas, pero tenemos que llevar el evangelio como es, hermanos. Pues cuestión de tiempo no voy a alcanzar, pero vamos a ver qué es la muerte, sepultura y resurrección, hermanos. Y cómo tiene usted que explicarle ese mensaje a las personas, hermano. ¿Cuántos creen que es necesario saber esto, hermanos? Póngase de pie, hermanos, y vamos a darle gracias al Señor. Amado Señor, Padre bondadoso, aquí estamos, mi amado, mi Rey, mi Señor y mi Salvador, dándote gracias, Señor, porque cuando estamos frente a tu palabra, Señor, ella nos desnuda, Señor. Ella nos muestra qué tanto nos falta, Señor, para alcanzar la estatura de Cristo, Señor. Porque muchas veces nos creemos buenos cristianos, Señor, pero no nos examinamos a las exigencias tuyas, Señor amado. Este mensaje es tan importante, Señor, para que nosotros analicemos, Señor, qué tan limpio es nuestro corazón, qué tan mansos somos, Señor, qué tanta sed y hambre de justicia tenemos, qué tan misericordiosos somos, Señor, pero también si somos unos pacificadores, conforme a esos pacificadores que tú quieres, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, si somos personas duras para perdonar, si somos personas duras, Señor, para restaurar una amistad con un hermano, con un amigo, aún con nuestra propia familia. Perdónanos, Señor, y perdónanos, Rey amado, Señor, porque estamos tan ocupados en nuestras cosas, Señor, que se nos ha olvidado, Padre hermoso, que tú nos has confiado el ministerio de la reconciliación. Esto no es un ministerio solo para el pastor, ni para el predicador, ni para el líder. Tu palabra dice que nos reconcilió y nos confió la palabra de la reconciliación. Eso es para todos los que hemos sido salvos, Señor. Es una responsabilidad que tenemos todos y algún día vamos a estar contigo, Señor, dando cuentas qué hicimos con ese mensaje del evangelio, Señor. Padre, ayúdanos, Dios hermoso, porque todos fallamos, Señor. Todos pecamos en estas áreas, Señor. Esperamos a que lo haga otro hermano, esperamos a que lo haga el pastor, esperamos que tú le pongas otra persona para que le hable a esas personas que sabemos que se están perdiendo en sus pecados y que si no escuchan el mensaje, Señor, no van a ser salvos, Padre lindo. Ayúdanos a ser esos hijos como los que tú quieres que seamos, Rey hermoso. Y gracias por tu palabra. Gracias por enseñarme a mí, porque es el primero al que tú hablas, Señor, al que escudriña tu palabra, Señor. Y ayúdanos a no callar, Señor, porque como le dijiste a Pablo, tú tienes mucho pueblo en esta ciudad, Señor, que necesita escuchar el mensaje de la reconciliación. Gracias, Padre, y que todo el honor y que toda la honra y toda la gloria, Padre hermoso, sean para ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos queda terminar ese punto, hermanos, y la otra bienaventuranza que es: bienaventurados los que padecen por causa de la justicia. Amén. Tome asiento, hermanos.